iniciamos entonces este ciclo de charlas y capacitaciones educativas en cambio climático y eficiencia energética, una actividad realizada por Rotary Club Austral Punta Arenas en el marco de la ejecución del proyecto Implementación de Energía Renovable Fotovoltaica en el taller laboral para personas en situación de discapacidad UNPA de Magallanes. Un proyecto que ha sido financiado a través del Fondo de Protección Ambiental 2020. Y en ese contexto hoy día contaremos con 2 expositores. La primera charla está asociada a la adaptación y mitigación al cambio climático y va a ser dictada por el colega Janko Carizo-Jutronich, quien es profesional del área de residuos de la Serenia del Medio Ambiente, pero además tiene una labor muy importante en varios otros aspectos, tema antártico, por ejemplo, pero en este tema del cambio climático es fundamental, así que te agradezco, Janko, también de que hayas aceptado acompañarnos hoy día. Janko es el punto focal en la región sobre el tema de cambio climático. Y posteriormente continuaremos con ya algo más práctico, con el uso y mantención del sistema fotovoltaico, que ahí va a ser dictada esta capacitación por Jorge Valdivia Acosta, quien ha apoyado muchísimo el desarrollo de este proyecto. Jorge es el apoyo técnico del proyecto que se está llevando adelante. Así que muchísimas gracias, Janko, puedes compartir pantalla y comenzamos. Gracias, Paula. Me tienes que autorizar nuevamente para poder compartir la pantalla. Perfecto. Ahí sí. ¿La ven bien? Sí, está súper bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como Seremi Medio Ambiente, el tema de cambio climático es uno de los temas fundamentales, uno de los ejes del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, es una temática súper relevante de compartir y de discutir. Muchas veces hemos visto en las redes sociales, se hacen de manera paralela también una serie de conversatorios en temas de cambio climático y en específico la situación regional de cómo nos vamos adaptando o cómo podemos mitigar ciertos impactos que está generando este cambio climático en la región y en el país. Como esta presentación va a llegar a distintas personas, niños, adultos, vamos a partir de temas bien generales, definiendo y aclarando muchas veces algunos conceptos que mal empleamos de manera cotidiana. Y lo primero es saber qué es lo que es el cambio climático. El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima que se observa durante periodos de tiempos comparables. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio climático no es de un año a otro, sino que son cambios que se pueden observar en la composición, ya sea florística, hidrológica, etcétera, pero en un periodo bien largo de años. La ciencia ha acordado hacer estas comparaciones aproximadamente cada 30 años. Si es que un tipo de clima cambió en 30 años, podemos hablar de cambio climático. Que llueva más o menos entre un año y otro, probablemente pueden ser algunas causas, pero no podemos hablar de cambio climático si no tenemos esta comparación en el tiempo. Cuando hablamos del tiempo atmosférico, justamente, nos referimos principalmente a lo que nosotros vemos al tiempo meteorológico, a lo que vemos en las noticias, en donde nos hacen una proyección de cómo va a estar el tiempo en 5 o 7 días más. ¿Ya? El cambio en el tiempo, si es que va a haber sol, va a haber nieve, va a haber viento o lluvia, no tiene que ver mucho con el cambio climático, ¿ya? Hay que hacer esa diferencia porque muchas veces la gente ve, hoy día nevó 1 metro, esto es por producto del cambio climático. La verdad es que hay que ser bien cautos en los eventos de comportamiento de este tiempo atmosférico. Aquí, por ejemplo, yo sigo al Centro Meteorológico de Punta Arenas y podemos ver, aquí hay en las barras azules,
ustedes pueden ver cuál es el promedio a 10 años que la Armada ha levantado respecto del informe pluviométrico. Y podemos ver que febrero fue un año muy seco para Punta Arenas, pero abril fue muy húmedo para Punta Arenas, llegando casi al doble. Esto no significa que hay cambio climático, pero sí nos demuestra que el tiempo y el clima sí tiene variaciones que pueden ser consideradas al momento de analizar si es producto esto del cambio climático o no. Lo mismo que les comentaba, el clima es típico de una región o de un país. Magallanes tiene una zona semiárida. Eh, Existen otros tipos de climas, tropicales, áridos, los desérticos, continentales, polares. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de cambio climático, comenzamos a hablar de cambio a esta escala. Ya hablamos de que si es que era un bosque tropical y ahora es una zona árida, efectivamente podemos hablar que hay cambio climático. O si un área era polar, como el polo ártico, por ejemplo, y ahora ya es más lluvioso, menos nieve, claro que podemos comenzar a hablar de cambio climático. Y esto depende también de otras variables, la latitud geográfica, dirección de los vientos, altitudes, corrientes marinas también, etc. Otro de los conceptos que mal utilizamos es efecto invernadero, calentamiento global. No es lo mismo cambio climático que calentamiento global, principalmente porque el cambio climático también puede generar en algunas zonas del planeta enfriamientos globales, ¿ya? Entonces, para ir clarificando, nosotros históricamente sí hemos tenido un efecto invernadero que en el sector izquierdo del planeta lo pueden ver de manera celeste, en donde la dinámica se explica en que ingresa a la Tierra la energía solar y esta se ve reflejada y finalmente vuelve al universo, sale de la estratosfera, estas ondas energéticas, manteniendo un cierto equilibrio de temperatura que ha permitido la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y aquí vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero. Producto de las emisiones de efecto invernadero, ya sea producto de combustibles fósiles, de quema de la leña, o producto del aporte que puede hacer la ganadería en temas de gas metano, o la extracción de petróleo y la quema de combustibles fósiles, etcétera. Esto va generando emisiones a la atmósfera. Emisiones que muchas veces rompen esta dinámica que originalmente existía en la Tierra y va generando una película aquí en el sector de la capa de ozono, en donde se empieza a acumular estos gases de efecto invernadero, impidiendo que los rayos que venían de la energía solar reboten y vuelvan al espacio exterior, ya quedándose y muchas veces rebotando en esta capa, bueno, ubicada cercana a la capa de ozono, en donde se acumula este CO2. Por tanto, es importante saber que el impacto de nuestra actividad, el uso de los combustibles fósiles, generan emisiones que se acumulan, impidiendo que la energía reflejada del sol vuelva al espacio y no genere este calentamiento en la Tierra. ¿Por qué hablan del efecto invernadero? Efectivamente, porque si uno ha tenido la posibilidad de ingresar a un invernadero, se da cuenta del calor que existe dentro en comparación afuera del invernadero, y justamente se ve el mismo efecto, que se mantienen las ondas de calor dentro del invernadero, lo que facilita para la agricultura el crecimiento de la fruta y de las verduras. Oye, Ahora, perdón, no sé si dejamos las preguntas al final o me van interrumpiendo ahora. Para ir aclarando un poco, estamos hablando de causas y efectos, ¿cierto? O sea, como que el efecto es el cambio climático y las causas tienen que ver con el efecto invernadero y el calentamiento global, ¿no? Exactamente, Eso. claro. La causa son el aporte producto del consumo de combustibles fósiles, del aporte de gases de efecto invernadero.
esa es la causa. Y el efecto, efectivamente, al formarse esta película que impide que la energía solar reflejada salga al universo, al espacio, genera lo que es el efecto invernadero. Ahora, para ser mucho más gráfico, les voy a mostrar este mapa que desde el año 1880 la NASA ha ido teniendo y reflejando de manera gráfica esta imagen, en donde ustedes pueden ver, mientras más rojito o amarillo oscuro se pueda visualizar, más aumento de temperatura, y mientras más azul, baja la temperatura. Entonces, ustedes ven aquí una línea de tiempo, vamos en el año 1970, cómo esto es dinámico, porque el calor también se distribuye, ya sea por los océanos, ya sea por las corrientes atmosféricas. Entonces, imagínense, en el periodo 2010-2014, claramente se ve un aumento de la temperatura, sobre todo en el Polo Norte, ¿ya? Y se produce principalmente ahí porque si uno se ve, parte por la mitad en la línea del Ecuador, este mapa, se va a dar cuenta que la población y la tierra de los continentes está mayormente sobre la línea del Ecuador hacia el norte, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nos facilita de cierta manera la dispersión, el hecho que tanto Sudamérica como una parte de África y Australia posean extensiones de mar, de océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, que de cierta manera ayudan a dispersar o a dilatar un poco estas temperaturas superficiales. Pero de esa manera se ve más concentrado en el Polo Norte. Y efectivamente ya hay regiones que ya podemos hablar de cambio climático, podemos ver cuáles han sido los impactos sobre la fauna, principalmente nosotros vemos continuamente el tema de los osos polares, el derretimiento de los hielos, de los glaciares en esos sectores, etc. Ahora, un estudio de la NOAA, este estudio es de hace 800.000 años, con testigos de hielo que fueron sacados desde la Antártica. Podemos observar que efectivamente la Tierra siempre ha tenido, digamos, presencia de dióxido de carbono. No obstante esto, en el pic más alto, hace 400.000 años atrás, este pic de carbono llegaba hasta las 300 partes por millón de CO2 atmosférico. ¿Qué pasa? Que ya sobrepasando un poco el 1900, o sea, ya entrando en lo que es plenamente la revolución industrial, la utilización de combustibles fósiles, este pic se nos fue disparando. En el 2018 teníamos 409 partes por millón de CO2 y llegamos ahora hasta el mes pasado en donde ya íbamos en 420 partes por millón. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Traduciéndolo en qué importancia tiene que haya CO2 o no en la atmósfera. La importancia de conocer esto es que este CO2 atmosférico tiene una vida útil de 100 años en la atmósfera. Eso quiere decir que las 420 partes por millón de CO2 que existen ahora en la atmósfera van a tener una vida útil de 100 años. Por tanto, el cambio climático es inminente, el aumento de la temperatura también es inminente, y por tanto, lo que queremos hacer ahí es detener este crecimiento y emisiones de gases, ¿ya? Y ustedes habrán escuchado de las reuniones llamadas las COPs, que son las conferencias de las partes, en donde se juntan todos los países y empiezan a definir una serie de acciones para disminuir estas emisiones atmosféricas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo vamos a ver un poco más adelante, que el objetivo de esta presentación es ver cómo nosotros, ya con la situación existente, vamos a tener que adaptarnos y también implementar una serie de acciones que mitiguen la emisión de estos gases, que no solo es dióxido de carbono. Se acordó hablar en dióxido de carbono, pero hablamos de otros gases también, refrigerantes, gases metanos, que tienen una relación directa con el dióxido de carbono. Y se realiza la transformación a esa unidad. Bueno, ¿qué manifestaciones de cambio climático o tendencias podemos ver? Por ejemplo, algunas tienen que ver con la temperatura del aire, la temperatura del mar,
las precipitaciones, la acidificación de los mares, el aumento del nivel del mar, etc. Y así también, y es lo que más nos muestra, y de manera gráfica, las noticias o la ciencia nos ha ido mostrando que se van intensificando los eventos extremos, como las sequías, las inundaciones, los huracanes, ya sean olas de calor o olas de frío, van cambiando un poco las estacionalidades de los eventos y de las temperaturas en distintas partes del planeta. Una imagen gráfica del impacto global, por ejemplo, tenemos acá un glaciar que efectivamente en 80 años se derritió completamente, ¿ya? Y vemos también el retroceso de los hielos en el Polo Norte. En un par de años vamos viendo cómo esto va cambiando, muchas veces afectando, como decíamos, a la biodiversidad local. Bueno, es importante conocer, porque uno habla, ya, ¿y qué tanto que suba 1 grado o que suba 2 grados? Eso no, en definitiva, a mí no me genera mayores impactos. Bueno, la WWF sacó esta gráfica súper linda de mostrar de que efectivamente existen riesgos climáticos producto de un aumento de 1,5 grados y también otro, ¿qué pasa si suben 2 grados? Ya, no olvidemos que el Acuerdo de París justamente trata de detener el aumento de la temperatura y ojalá no exceder 1,5 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que aumentando estas temperaturas, aumenta el riesgo climático, ya sea con los fenómenos extremos que les comentaba, ya sea a 1,5 grados aumenta en un 100% el riesgo de inundaciones, y con 2 grados en un 170% el riesgo de inundaciones. La disponibilidad de agua también es súper variable, con una situación de 1,5 grados o con una situación de 2 grados. Cómo esto afecta a la población, cómo esto aumenta el nivel del mar, las costas, cómo ya vamos conociendo que hay islas que van quedando tapadas porque el aumento del mar es inminente, etcétera. ¿Ya? Esta presentación, como está siendo grabada, y también va a ser de libre disposición para los que no pudieron alcanzar a tomar tanto apunte. ¿En qué situación estamos? Ahora vamos a hablar un poco de la situación de Chile. Chile es un país vulnerable al cambio climático. Si bien Chile genera el 0,26% de las emisiones a nivel mundial, de emisiones de gases de efecto invernadero, Chile es un país ultra vulnerable al cambio climático. ¿Por qué? Y estas son las variables. Posee áreas de borde costero de baja altura, posee áreas, o sea, sectores que son áridos, semiáridos y de bosque, es muy susceptible a desastres naturales, propenso a la sequía y la desertificación. Existen zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. El año pasado Greenpeace sacó un informe en donde Chile tenía al menos 10 ciudades en el top 10 de las ciudades con más contaminación atmosférica, Coyhaique, Temuco, entre otras que usan leña, graves problemas de contaminación atmosférica. Poseemos ecosistemas frágiles, montañosos y también grandes superficies de archipiélagos y territorios insulares. ¿Por qué quedamos fuera de otras variables? Porque no somos una isla y nuestra economía no depende principalmente de los hidrocarburos, ¿ya? Pero les quiero dejar esa imagen de que Chile es un país vulnerable, y es por eso el interés que tiene, en realidad este es un tema de todos los gobiernos, uno no podría hablar, este gobierno es un tema de Estado, el tema de cambio climático es un problema de Estado, en donde se ha venido trabajando la ley de cambio climático en estas últimas 2 administraciones, y justamente es por esto, por la vulnerabilidad que tiene el país y por las distintas acciones que tenemos que hacer. Un poco más adelante vamos a ver también el balance de emisiones que genera nuestro país en comparación a otros. Bianco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En la lámina anterior tú mostrabas, hay 7 indicadores de vulnerabilidad y dice que quedamos fuera con 2. Eso significa que son 9 indicadores y que solamente nos faltarían 2. Indicadores. Sí, correcto. Ya. Esos 9 indicadores. Y mire, justamente te iba a mostrar esta tabla
que hacen el ranking de los países más vulnerables respecto a cambio climático. Y ahí vemos, por ejemplo, la tabla, el riesgo, un índice de cambio climático, esto fue el 2015. Y ustedes pueden, ahí lo marqué en rojo, porque Chile está en el top 10 de este ranking como uno de los países más vulnerables, ¿ya? No quiero generar con esto una alerta innecesaria, porque estos índices van variando en el tiempo. Ya, por ejemplo, el año 2016, ya Chile no era top 10, sino que estaba 17, después tuvo 45, y así ha ido variando. Pero siempre estamos, digamos, en los rankings, justamente por la vulnerabilidad que tiene nuestro país, ¿ya? Y también aquí top 10 respecto de las pérdidas económicas producto de los desastres. O sea, respecto del daño económico, Chile está, 1, 2, 3, 4, está, en este índice está sexto, producto de la cantidad de billones de dólares que ha perdido producto de los diversos eventos climáticos extremos que han afectado al país, ¿ya? Y esto se traduce en desastres, por ejemplo, en la zona norte, estos aluviones que se llevan pueblos enteros, o llevamos más de 10 años de sequía que ha afectado principalmente a la agricultura, a los o sea, los viñedos, bueno, etcétera. O sea, la palta, caso emblemático, tema de requerimiento de agua. Entonces, esto de cierta manera sí se ve reflejado en estos índices que muchas veces la gente no conoce, no se hace mucha difusión de esto, pero que era bueno mostrarlo en esta oportunidad, porque la conciencia es, ya, ¿qué pasa si sube 1 grado? ¿Qué pasa 2 grados? A mí no me va a afectar. A Magallanes efectivamente no le va a afectar. De hecho, la proyección que existe para Magallanes es que va a aumentar la temperatura y va a aumentar las precipitaciones, lo que significa que para la ganadería es un punto a favor, ¿ya? Para la población, el hecho de tener una mejor temperatura también son eventos positivos para la población. Entonces, pero aquí hay que ver la situación tanto local como nacional. Ahora, más gráfico todavía, otra tablita que nos muestra la vulnerabilidad de las capitales regionales, y ahí nos van mostrando, esto es un análisis de probabilidad. En verde es poco probable, amarillo probable, rojo esto es muy probable, y si nos reflejamos en Punta Arenas, el aumento del nivel del mar es probable que ocurra en Punta Arenas. Las inundaciones, ya hemos visto, por ejemplo, la ONEMI tiene el mapa de las costas de Magallanes, y que es muy probable que si hay un aumento del nivel del mar, la pendiente que existe en nuestras playas es muy baja, y por lo tanto sí van a existir inundaciones. Y así podemos ir viendo otras en rojo, por ejemplo, los aluviones o los deslizamientos. Hemos visto, por ejemplo, algunos efectos en Torres del Paine con estos aluviones, derretimiento muy rápido de los hielos, incluso en el sector del Grey, que pasaron hace varios años ya, pero hemos visto que se ha pasado a llevar incluso el puente con los bloques de hielo que vienen asociados de la laguna y luego del río. Lo mismo el aumento de las mareas y el oleaje fuerte, ¿ya? Eso también es muy probable que empecemos a ver ese tipo de eventos en el futuro. Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente realiza un balance nacional, y este tiene que ver con las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero por sector, ¿ya? Este gráfico nos va mostrando el periodo desde el año 90 al 2016, ya se publicó en noviembre del año pasado el balance de emisiones del año 2018, pero para ser un poco esquemático es mostrar en color rojo de los gráficos. Ustedes pueden observar que tiene que ver relacionado con el sector energético, principalmente con la quema de combustible. Y vemos desde el año 90 cómo existe una tendencia al alza que se ve bien reflejada en el 2016. Los procesos industriales también han ido en aumento, no tanto como el sector energético, pero también se ve una
una leve tendencia al aumento. La agricultura, que es un verde clarito, también, esta es un poco más pareja, pero se ve también una tendencia al aumento. Y aquí también en un color morado o lila pueden ver cómo va aumentando la generación per cápita de los residuos. No olvidemos que los residuos orgánicos también generan estos gases metanos, que haciendo la equivalencia, 1 de metano equivale a 20 de CO2. ¿Ya? Por tanto, también es un aporte significativo. Esta información se puede descargar de la página snichile.cl o también está en la página del Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, si vamos un poco más en detalle, respecto de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, esto está en kilotoneladas de CO2 equivalentes, podemos ver cómo la mitad de Chile, hasta en la región metropolitana, no existe absorción de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Los gases de efecto invernadero están principalmente el sector de absorciones, representado en estos verdes que tienen un más, que tiene que ver con los bosques. ¿Ya? Los bosques son los capaces y que tienen este rol de capturar el CO2 y que lo usan obviamente para generar el proceso de fotosíntesis. Por tanto, es beneficioso para la población. Pero sabemos que en la zona del desierto, en la zona hasta la región metropolitana y un poquito más, no es el paisaje típico ver bosques o ver árboles, ¿ya? Pero sí ver el uso de termoeléctrica que genera la energía justamente del sector. Esto esperamos que en el tiempo vaya cambiando un poco, pensando en que existe un proyecto de descarbonización al año 2050 y que las termoeléctricas de a poco van a ir desapareciendo y que en su reemplazo se van incorporando energías renovables como la eólica o la solar, ¿ya? Y otras. Ahora, ¿qué pasa en la región? Este gráfico es de Magallanes y de cierta manera nos muestra que nuestro balance es positivo, es decir, Magallanes cumplió con la neutralidad, digamos, de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de bosques y áreas protegidas que tiene es capaz de absorber nuestras emisiones, ya que se ven reflejadas en rojo. ¿Ya? Y que principalmente tienen que ver con el uso de consumo de gas natural. ¿Ya? No obstante, si vamos a ver en este gráfico el detalle por área, podemos ver que si efectivamente nuestro aporte es bajo y estamos en una neutralidad de un balance positivo, nuestra generación y aporte per cápita por tonelada de CO2 equivalente al año es más de 3 veces del promedio que existe en Chile. ¿Ya? Y eso es preocupante. Es preocupante porque ese 20,5 toneladas de CO2 está casi al nivel de lo que consumen en Estados Unidos. ¿Ya? A diferencia de aquí somos una población de 160.000 habitantes. Y lo que quiero mostrar acá es que de este 20, casi el 15 tiene que ver justamente con el tema energético. Y si nos vamos al detalle de ese tema energético, tenemos las emisiones fugitivas de la industria petróleo y gas, el combustible residencial, la producción de carbón y coque, que bueno, ahora ya no se va a contabilizar en el próximo periodo. Los combustibles, la generación eléctrica en la región es con consumo de gas natural. Y el otro importante, que lo pueden ver en verde, es la agricultura, ¿ya? Agricultura y ganadería en realidad, porque el proceso digestivo del ganado sí aporta de manera importante en la región, a diferencia del resto de Chile. ¿Y por qué? Porque existen más de 3 millones de cabezas de ganado ovino en la región que aportan estas toneladas de CO2 en el año. ¿Ya? Así que es importante saber que a diferencia de otras regiones, Magallanes sí tiene sus problemas, sí es neutro en emisiones porque tiene un balance positivo, pero no nos podemos olvidar de estos parámetros que nos tiene top one con respecto a la comparación que existe con otras regiones del país.
Ahora, según los futuros escenarios climáticos que existen y las modelaciones respecto del aumento de 2, de 4 grados que pueden existir de aquí al 2100, podemos ver, como les comentaba, esta tendencia, la G, por ejemplo, nos muestra que es la ganadería. En verde significa que se va a ver beneficiado positivamente con un cambio climático. Y esto es porque al 2100, como se muestra acá, existe una tendencia de que probablemente aumente en algunos grados la temperatura y también las precipitaciones. Ahora, algunas noticias que les comentaba, lluvias torrenciales, la ruptura de glaciares, el cambio climático. Hace un par de años vimos el 2019, estas temperaturas récord que nunca habíamos visto, por ejemplo, en Porvenir, 32,2 grados, en Puerto William 26, Punta Arenas 29. Entonces estamos viendo que efectivamente, si bien no podemos hablar de que existe un cambio climático, sí estamos viendo eventos extremos. ¿Ya? Y eventos extremos puntuales que tienen que ver con estas olas de calor muchas veces que se pueden ir reflejando en nuestra región, y cómo esto puede ir generando efectos que antes no se generaban. O sea, el hecho de tener 32 grados claramente aumenta la evaporación de X laguna que puede existir en Tierra del Fuego, en donde llegaban cisnes, donde llegaban flamencos a alimentarse, ¿ya? Y puede secar esa laguna, sin duda. ¿Ya? Pero como estos son eventos puntuales, esta temperatura duró un día, pero la ola de calor duró 2 o 3 días, pero si esto durara 2 semanas, 3 semanas, los efectos efectivamente se ven reflejados de manera más extrema. Ahora, ya entrando un poco en materia respecto de lo que es la mitigación y la adaptación, es importante señalar que esta definiciones corresponden al IPCC y señalan que la adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en el sistema humano o naturales como respuestas a variaciones climáticas proyectadas o reales, a fin de moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. O sea, en palabras simples, si es que empiezan a aumentar el riesgo de hielo, nuestras acciones, por ejemplo, en adaptación, va a tener que ver con obras públicas, modificar nuestras defensas fluviales, los puentes, probablemente poner defensas costeras para evitar aumento del nivel del mar e inundaciones. Entonces, cuando hablamos de adaptación, hablamos de acciones que el hombre tiene que implementar para adaptarse, ¿ya? A los cambios que muchas veces van a ser inminentes. Tenemos dos tipos de adaptación. Tenemos primero la adaptación preventiva, que tiene que ver justamente conociendo estas tendencias y estas modelaciones de que va a aumentar las precipitaciones o van a aumentar las temperaturas. Nuestra adaptación preventiva tiene que ver con qué medidas tomamos ahora, antes que estas pasen, ¿ya? Y tenemos adaptación reactiva, que, bueno, Chile es un país reactivo, y muchos de los ministerios también son países reactivos. No olvidemos que tuvimos que ver que el río Las Minas se lleve los puentes, inunde todo el centro de Punta Arenas, para recién hacer la modificación de los puentes. Entonces nos damos cuenta que hay que tomar estas medidas que son medidas reactivas, producto de que ya pasó el impacto de algún efecto del cambio climático. Ahora, respecto a la mitigación, el término mitigación se refiere principalmente a iniciativas que tienen que ver con reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que les decía, la descarbonización al año 2050, que es el proyecto que viene con la estrategia climática a largo plazo y la ley de cambio climático también así lo estipula, tiene que ver justamente con que las termoeléctricas son las principales emisores, ¿ya? En Magallanes también el hecho de que nuestra energía se genere con gas natural también significa que nuestro aporte de gases de efecto invernadero es alto.
pero existen en vista diversos proyectos, o sea, hidrógeno verde, parques eólicos, la energía mareomotriz, la energía solar, etc. O sea, son energías que no generan emisiones de gases de efecto invernadero y que también nos pueden satisfacer las necesidades que tiene el ser humano, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mitigación, hablamos de cuáles son las acciones que podemos implementar para reducir estas emisiones. Y en la casa, lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto puede partir desde el hogar. El hecho de tener la calefacción prendida y si hace mucho calor abrir la ventana es una práctica habitual. El hecho de utilizar el vehículo para distancias cortas también. Entonces, son prácticas, buenas prácticas que nosotros podemos ir implementando desde nuestros hogares y bueno, y transmitiendo un poco a las empresas, a las industrias, etc. Yerko, ¿qué significan los sumideros que mencionas tú? Los sumideros son los bosques o son las plantas que son capaces de capturar el CO2, ¿ya? Y que lo utilizan justamente para los procesos de fotosíntesis, ¿ya? ¿Se acuerda cuando nos pasaban en biología que la fórmula para generar energía, o sea, la fórmula de la fotosíntesis era agua más CO2 más energía solar y eso le generaba el alimento a la planta? Entonces, tanto para los árboles, los bosques, las turberas, esos son sumideros que capturan el CO2. Ok. Ya, ¿Sí? por la parte de captura lo entendí mejor. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Ok, bueno, cuando opciones de mitigación es lo que habíamos hablado. Las diversas tecnologías que existen ahora y que en la región va a ser un modelo en respecto al hidrógeno verde. Desarrollo bajo en carbono y bajo en emisiones, este es el objetivo de desarrollar técnicas y tecnología que así sea, ¿ya? Y esto también va de la mano con la economía verde, que es una economía que se traduce en un mejor bienestar humano y equidad social. Ahora, esta sinergia que se puede generar entre la mitigación y la adaptación, aquí lo grafico con mucho más claridad. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionado con la mitigación, y esto principalmente lo ven en el sector industria y en el sector energético, y va íntimamente relacionado con la contaminación del aire. Y por el otro lado, la adaptación, cómo vamos fomentando esta eficiencia térmica, áreas verdes y parques, y efectivamente los planes de manejo de los bosques, ¿ya? Los parques y los bosques son considerados como servicios ecosistémicos. Y estos servicios ecosistémicos también, de cierta manera, van mitigando los impactos que pueden existir sobre la salud humana, sobre la emergencia climática, la demanda energética, etc. No olvidemos que la tala indiscriminada de bosque fomenta que existan aluviones, ¿ya? Y eso está demostrado científicamente, porque las raíces son las que van de cierta manera reteniendo el suelo. El hecho de cortar el bosque y matar el árbol, no existe ninguna detención, por tanto una lluvia copiosa, y lo vimos ahora la semana pasada en la zona de Temuco y los ríos, en donde aluviones, porque efectivamente habían talado todo el bosque que existía en esa ladera del cerro. Entonces esos son efectivamente impactos que uno puede ir viendo y que tiene que ver con malas prácticas, ¿ya? El hecho de talar el bosque sin pensar en los impactos que puede generar. Y acá, bueno, un ejemplo bien concreto que tiene que ver qué acciones nosotros podemos implementar para mitigación, tiene que ver con el uso de energía renovable, la eficiencia energética, lo mostraba acá, de cómo hacemos la eficiencia térmica en nuestros hogares. De hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se enfoca mucho en el mejoramiento térmico de las viviendas, justamente para evitar esta pérdida de energía. Electrificación de algunos procesos industriales, transporte más eficiente, etc. Y en la adaptación, ahí, bueno, instalaciones de obra e infraestructura más segura, restauración del paisaje. Igual, cómo nos vamos adaptando, es también cómo vamos modificando y variando los diversos cultivos. O sea, ya si en un sector ya no me crecen los viñedos, voy a tener que cambiarme a otro tipo de cultivo, ¿ya? Y así me voy adaptando justamente en el sector agrícola.
y así muchas otras. ¿Para dónde vamos? Y aquí, ¿para dónde vamos? Voy a hablar un poco de lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de los instrumentos y políticas relacionadas con cambio climático, tenemos en punto número 1, que va a ser nuestro paraguas, es la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Ya? Esta ley está bastante avanzada, está en un trámite legislativo, está en discusión en el Congreso. De las casi 2.000 preguntas que realizaron la población luego de pasar por una instancia de consulta pública. ¿Qué viene también con esto? Es una estrategia climática de largo plazo, que voy a andar un poco más adelante en qué se traduce esta estrategia climática a largo plazo, y que tiene que ver justamente, y aprovecho de dejar los invitados, la próxima semana, el día jueves, tenemos la instancia de participación ciudadana de la estrategia climática a largo plazo y cómo Magallanes quiere ser una región baja en emisiones y resiliente al cambio climático. La contribución nacionalmente determinada, o los NDC, tiene que ver con los objetivos que el país se autoimpone para cumplir y disminuir tanto sus emisiones y cuáles van a ser las alternativas de adaptación. Estos NDC es uno de los requisitos que se exige en la Conferencia de las Partes, o la COPS. No olvidemos que Chile tuvo la presidencia de la COP25, y por tanto presentó, fue uno de los primeros en presentar cuáles van a ser estas contribuciones que Chile va a implementar. Y luego tenemos también el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que ahora está en revisión porque tiene una fecha que vence ahora el 2022. Pero no nos olvidemos que estos planes de acción tienen que ver con medidas al corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Medidas que obviamente fueron asumidas en la estrategia climática a largo plazo, y esto es pensando hasta el 2050. Ahora, esta ley primero, enfocarnos un poco, esta ley de cambio climático nos va a establecer una gobernanza climática. No sé si ustedes saben, pero muchos de los servicios públicos, de cierta manera, están ligados a cambio climático, lo que genera ciertas dificultades porque la CONAF tiene algunos aspectos, la Dirección de Agua tiene otro, el Ministerio de Medio Ambiente otro. Entonces, esto dificulta tener una gobernanza climática, ¿ya? Y en esta ley, de cierta manera, se estipulan las facultades y obligaciones de todos los organismos del Estado y cuáles van a ser las medidas a implementar. Tiene metas de mitigación para el país, se define una institucionalidad del cambio climático que a la fecha no existe, se van a implementar instrumentos de gestión de cambio climático al corto, mediano y largo plazo, se va a incorporar también el cambio climático en otras políticas. Uno de otras políticas es nuestra misma estrategia regional de Magallanes. Ustedes saben que se está modificando nuestra estrategia y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente ya hicimos nuestros aportes de lo que debería conseguir y considerar esta estrategia regional. Bueno, también entrega financiamiento y instrumentos económicos. A la fecha son muy pocos los recursos que existen para abordar la temática de cambio climático. ¿Qué se ha hecho también desde el año 2014? Y dependiendo de distintos sistemas sectoriales, el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado en conjunto con algunos ministerios en, bueno, primero en definir un plan nacional de adaptación al cambio climático. Ya, como habíamos hablado, hay que ser precavidos, precautorios en generar estos planes de adaptación. Y por lo mismo, se empezaron a trabajar aquí el 2013 el plan de adaptación silvoagropecuario con el Ministerio de Agricultura, el de Biodiversidad que lo sacó el Ministerio de Medio Ambiente, el plan de adaptación de pesca y acuicultura, el plan de salud, ya se terminaron los de infraestructura, los planes de adaptación de energía, de turismo, y que de cierta manera este viene a definir cuáles son las acciones de adaptación en esos sectores específicos, ¿ya? Y que son sectoriales. Ahora, dentro de los compromisos de adaptación y mitigación que les comentaba, están estos 3 puntos particulares: los océanos, las turberas, los bosques y la economía circular.
Esto, en específico, cuando hablamos de los océanos y humedales, hablamos de áreas protegidas, ¿ya? Y los planes de manejo. No nos olvidemos que los güiros, o sea, estas algas pardas, los macrocistis, no sé si todos lo conocen, pero que vemos habitualmente en las costas de la región, son captadores de gases de efecto invernadero. Lo mismo las turberas, lo mismo los bosques, ¿ya? Y con respecto a economía circular, se ha definido una estrategia nacional de residuos orgánicos, principalmente porque si nosotros, bueno, en nuestras casas nosotros generamos por persona un poco más de 1 kilo de residuos. La mitad de esa bolsa de residuos son residuos orgánicos. Y estos residuos orgánicos, cuando se descomponen, generan gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Por tanto, es súper importante porque la mitad de lo que está en los vertederos se está descomponiendo y está generando gas metano, que es uno de los gases que va generando este cambio climático, efecto invernadero, etc. ¿Qué instrumentos se vinculan con la ley? Bueno, tenemos la ley, tenemos la estrategia climática, tenemos los NDC, que era la contribución, cuáles eran nuestros propios objetivos, los planes sectoriales que les comenté que existían, los planes de mitigación y adaptación, y regionalmente, ¿cuál es la tarea nuestra? Es elaborar un plan de acción regional, ¿ya? No les comenté esto, pero liderados por el gobierno regional, en este caso la intendenta regional, existe el Comité Regional de Cambio Climático, en donde justamente se discuten con parte del gabinete cuáles son las medidas que tenemos que implementar o cuáles van a ser las medidas que vamos a tener que adaptarnos. Y esto va a tener que quedar reflejado en un plan de acción regional que esperemos empezar ya a implementarla el otro año. La estrategia climática a largo plazo que les comenté, de cierta manera el objetivo es enfrentar la crisis climática de aquí al 2050 y tiene una serie de acciones que implementar y que se construye principalmente con otros instrumentos que ya existen. Por ejemplo, estrategia de construcción sustentable, la estrategia de biodiversidad que existe, la política energética, la estrategia de cambio climático, los mapas de riesgo, etc. O sea, existen una serie de instrumentos que esta estrategia climática viene a consolidar y a definir cuáles van a ser nuestras acciones del 2050. ¿Cuáles son los contenidos de esta propuesta? Son estos 8. La verdad que por el tiempo ya no quiero leérselos todos, pero tiene que ver con cumplir los compromisos del Acuerdo de París, viene con una visión de meta a la carbono neutralidad al año 2050, la definición de presupuestos para sectores de reducción de carbón y de compromisos sectoriales, la adaptación también, cómo vamos reduciendo los riesgos climáticos para el país, cuál va a ser nuestra visión y objetivos y metas, las capacidades que podemos generar. Aquí habla de gestión de cambio climático subnacional. Esto significa que le va a entregar muchas atribuciones a los gobiernos regionales, a los municipios, para implementar estos instrumentos de gestión y definir metas propias, ¿ya? También define costo-beneficio para lograr que Chile sea resiliente al cambio climático. Y bueno, todo lo que tenga que ver con definición de transferencia tecnológica, etcétera. Y la difusión y educación ambiental es súper importante. Lo que les decía, y dejarlo nuevamente invitados, la otra semana tenemos este proceso de elaboración participativa de la estrategia climática a largo plazo. No sé si Paula después les puede hacer llegar el link para que se inscriban, y sería súper bueno tener la visión de ustedes, justamente, ya sea como asociaciones, como Club Rotario, como un padre y como parte de la comunidad, para que puedan transmitir cuáles son las inquietudes en temas de cambio climático, quieren que se prioricen tanto a nivel regional como nacional. ¿Cuáles son las medidas para enfrentar el cambio climático de una perspectiva comunitaria? Tenemos un programa que administra el Ministerio de Medio Ambiente, que es Huella Chile, en donde comienza con realizar la cuantificación de los gases de efecto invernadero que nosotros tenemos. En la región
solo han hecho este cálculo la Universidad de Magallanes, la Municipalidad de Torre del Paine, y el SECUA y la Seremia de Medio Ambiente. Por tanto, también es un programa voluntario, pero que de cierta manera viene a entregar un reconocimiento a la gestión de la cuantificación y a futuro de la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Se han entregado a la fecha más de 1000 sellos a organizaciones registradas y otras tantas organizaciones reconocidas a nivel nacional. Tenemos la CCU, Coca-Cola, LAN y muchos municipios, como les comentaba. Muchas gracias y los dejo con este mensaje: las ciudades de mañana, el reto para hoy. Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto a responder a alguna inquietud. Muchas gracias, Yanko. De verdad que súper clara, súper dinámica la presentación. De verdad que te felicito y después quiero que hablemos porque se me ocurrieron unas ideas mientras tú ibas bueno, sí, no hay problema. Haciendo tu exposición. Y yo anoté una pregunta que tiene que ver con la lámina que mostraste de la WWF, en donde ahí se indicaban estas alzas en grados, entre 1,5 y 2, ¿verdad? ¿Existe sí, son dos escenarios. Ya, ¿existe algún parámetro o se sabe en qué nivel estamos hoy día? No sé, 0,8, por ejemplo. Mira, en realidad la ciencia ya ha demostrado que subimos 1 grado. ¿Ya? El planeta en su promedio sube 1 grado. Por tanto, nuestro margen es estar luchando para no subir ese 0,5 grados más y controlar, ojalá, mayormente, no subir 1 grado más. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la otra vez hablaba con el director de INACH y ellos que hacen mediciones continuas en la Antártica, ellos ya determinaron que efectivamente en el territorio antártico aumentó 1 grado la temperatura. Lo que ciertamente ha facilitado a que las corrientes que antes no ingresaban al sector, ahora sí estén ingresando con algunas especies que no existían, que no eran endémicas de la Antártica. Y eso genera una competencia desleal, digamos, porque si entra, por ejemplo, una centolla, que es un depredador tope, que se come todo, puede afectar a la biodiversidad local, ¿ya? Y justamente porque ingresaron estas corrientes cálidas, muchas veces ingresan estos organismos vivos pegados a una alga o ingresan en modo larvario y van afectando la biodiversidad en el sector. Lo mismo vamos viendo como especies exóticas, pastos que antes no existían en la Antártica, ahora se ven floreciendo, y así también lo vamos viendo en otros lugares. Acá en Magallanes, el hecho de contar con la chaqueta amarilla, el bisón, se le va dando condiciones distintas que antes no tenía para que llegue este tipo de especies exóticas invasoras. Entonces vamos viendo justamente que sí se está aumentando la temperatura, sí está aumentando las precipitaciones y sí se está dando una condición propicia para especies que antes no existían, tanto de flora como de fauna. Una pregunta, Yanko. Sí, don Ricardo. Una curiosidad. Dígame. Se comenta bastante, está bastante en boga los compromisos del Acuerdo de París por sus consecuencias, pero no así los que tienen que ver con los clorofluorocarbonos, que son el protocolo Monreal y que tiene que ver con la capa de ozono. Entonces, incluso en esta presentación, si tú te fijas, la capa de ozono no aparece. Entonces mi pregunta es, ¿ese problema ya no existe? ¿Se minimizó? ¿O cómo se controla el cumplimiento de esos compromisos para este efecto? Sí, el protocolo de Montreal no es que ya no se considere, si existe una oficina que verifica efectivamente el cumplimiento en el Ministerio de Medio Ambiente. El tema es que en el trabajo conjunto que ha hecho Chile con sus aduanas y con el Ministerio de Medio Ambiente, han logrado la minimización de estos clorofluorocarbonos que tienen un índice, porque como les decía, un gas metano equivale a 20, un clorofluorocarbono equivale como a 1000 y tanto de CO2. O sea, el impacto que generan es alto. El Ministerio de Medio Ambiente sí ha sacado una serie de guías,
sí ha capacitado a todos los refrigerantes, o sea, a las empresas que trabajan con refrigerantes, y los clorofluorocarbonos de cierta manera ya se han ido eliminando del sistema. ¿Ya? ¿Y cómo está nuestro agujero antártico? La capa de ozono, de cierta manera, dicen que se va recuperando. ¿Ya? Efectivamente, las emisiones, porque no olvidemos que la capa de ozono son 3 oxígenos juntos, es una molécula de 3 oxígenos. O 3. Claro, cuando se eliminaba a la atmósfera los fluoroclorocarbonos, este fluoro o flúor compite con este oxígeno, lo saca y de cierta manera rompe esa molécula. ¿Ya? Entonces, como se ha ido disminuyendo el uso de esto, el uso de fertilizantes en base también a azufre y a otros componentes que también afectan la capa de ozono, ha ido mostrando que la capa de ozono se ha ido recuperando. ¿Ya? O sea, se aquí, puede. Se puede y se va logrando. Efectivamente, aquí lo que históricamente hablamos como el hoyo de la capa de ozono, en realidad es una disminución. Lo que pasa es que las imágenes satelitales mostraban un agujero de otro color y los medios lo dijeron, oh, esto es un hoyo. En realidad es una disminución. Y esa disminución se ha ido, digamos, rellenando. Por tanto, la capa va en mejora continua. Qué bueno. Sí. Qué bueno saberlo. No excelente, me pongo más bloqueado. Excelente presentación, muy buena, muy didáctica, excelente. Yo quiero compartirla con algunos colegios, cuartos medios, algunos colegios. Así que no, la encuentro extraordinaria. Te felicito. Muchas gracias por la atención y estamos muy dispuestos a replicarlo. O sea, para nosotros ha sido súper difícil el tema de estar telemáticamente. Antes nosotros íbamos a los colegios o reuníamos a las agrupaciones de los forjadores ambientales y hacíamos estas charlas. Pero ahora yo lo veo con mi hijo, por ejemplo, lo invité a la charla y me dijo, papi, estoy conectado de lunes a viernes. Mi única tarde libre, ¿queréis que me conecte? O sea, ya déjame un rato. Entonces, hay que ser un poco empático con saber que también el hecho de estar frente a una pantalla toda la semana también agota. Entonces, la ventaja sí que tenemos es que esto queda grabado, se puede distribuir en nuestras redes sociales que maneja el ministerio o las que puedan manejar ustedes. Así que desde ese punto de vista nos damos también por pagado la difusión. Les agradezco la presentación nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanko. Muchas gracias, de verdad. Hay muchos temas interesantes y de verdad que ahí anoté varias ideas para que las conversemos porque yo siento que falta todavía difundir algunos aspectos a la comunidad, sobre todo en términos de... Me encantó cómo iniciaste la presentación con las definiciones, que son temas básicos que muchas veces confundimos. Así que, no, súper, súper bien. Así que agradecida y ahora es el turno de Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí. Yo escucho. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Se escucha bien o se escucha bajo? Bajo. Bajo. Está agarrando mi micrófono. Espera un poquito. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que quería hacerle una última pregunta a Yanko antes que se fuera. No sé si podría Yanko. Yanko. Sí, estar ahí. Sí, sí está. De hecho, está en la oficina. Todavía estoy. Sí. Ah, sí. Mira que me quedó una duda con eso, el balance que mostraba de los gases de efecto invernadero. Y tenía la duda si todas estas formaciones de algas, estos bosques de algas que de repente muestran en la tele, sobre todo... No están contemplados en nuestro balance. No están contemplados. Ah, no, ya. No. Falta estudio y levantamiento de información científica para poder levantar esa información. Pero tengo entendido que el gobierno regional, en conjunto con el Banco Mundial, se van a poner a trabajar justamente en levantar esa información en todo el sector del Parque O'Higgins, no de Santiago, sino que el parque más grande que comparte entre Magallanes y Aysén. Y ahí querían hacer el levantamiento justamente del beneficio de estos bosques de macroalgas. Ya, perfecto. Gracias.
Bueno, Bien. que te vaya bien. Gracias. Entonces ahora les voy a presentar lo que me corresponde a mí. Nosotros partimos hace un par de semanas atrás con unas charlas de operación y mantención del sistema fotovoltaico que se instaló en un PADE. Y ahora me solicitaron específicamente que les hablara sobre lo que es el sistema de monitoreo que tenemos instalado allá. Les voy a explicar al tiro a ver si puedo compartir la pantalla. Ustedes me avisan si Se ve aparece. súper. Ya. Entonces, como les comentaba, en este sistema fotovoltaico se instaló un sistema de monitoreo que básicamente es un sistema que va revisando todos los parámetros eléctricos de la generación de energía, ya sea la energía misma, la potencia, voltaje, corriente, hasta la temperatura inclusive. Y con eso, y eso lo va almacenando en una base de datos que está en una nube en Internet. Entonces, ¿cuál es la gracia de este sistema? Es que nos permite conectarnos desde cualquier parte con una conexión a Internet a revisar estos parámetros, a ver cómo está funcionando el sistema y también poder evaluar así quizá alguna medida correctiva, o algún mantenimiento preventivo, o sencillamente poder también hacer la difusión de este sistema de una forma un poco más remota. Entonces, como les comentaba, tenemos varios tipos de sistemas de monitoreo que existen en la actualidad, pero el que se instaló en un PADE es un sistema que está basado en el equipo que se llama inversor. Usted, como para hacerle un resumen, el sistema fotovoltaico está compuesto principalmente por dos grandes equipos. Primero sería todo lo que son los módulos fotovoltaicos, o los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Que son estas placas media azules. Y luego tenemos el equipo que se llama inversor. Y este inversor, el que convierte la energía de los paneles fotovoltaicos en energía utilizable por todos nosotros. Entonces, este inversor en su interior trae unos dispositivos de comunicación, algunos sensores, protecciones, un montón de microprocesadores que van tomando mucha información. Y esta información, a través de su sistema de comunicación, la sube a una nube en Internet, a un servidor en Internet, y de ahí uno, después de cualquier parte del mundo, puede conectarse a la Internet y revisar esos parámetros. Aquí les muestro una pantalla de lo primero que veríamos en este sistema de monitoreo, que son las estadísticas de estado. Por ejemplo, en este caso yo tengo conectado aquí dos inversores. Entonces lo primero que veo, ¿qué está pasando con estos inversores? Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen de arriba, me muestra que hay un inversor que tiene una lucecita verde, que significa que está trabajando, pero también me dice que hay un inversor que está con una lucecita gris, que significa que está desconectado. Entonces yo al ver esa pantalla arriba, me pregunto qué es lo que está pasando con ese inversor que está desconectado. Entonces ya es una primera instancia para saber si está funcionando bien o tiene algún problema. Afortunadamente se trataba solamente en ese caso de una conexión a Internet que estaba un poco intermitente, pero después de un tiempo se volvió a conectar y se actualizó toda la información en el sistema, así que no hubo problema con ese tema. En caso que estén funcionando los dos al mismo tiempo, nos va a mostrar lo que tenemos abajo. Por ejemplo, aparecen un número 2, ¿cierto? Con una lucecita verde, que significa que están los dos trabajando de forma correcta. Eso es como el primer chequeo que uno puede hacer cuando ingresa a este sistema de monitoreo. Luego pinchamos específicamente en el inversor que queremos y se nos despliega una segunda pantalla en donde ya nos aparecen los datos específicos de este inversor. En este caso, aquí estamos viendo la pantalla general del sistema de monitoreo de un PADE, donde nos sale una foto representativa ahí de qué es lo que se instaló, ¿cierto? Esa es la foto del techo de un PADE, la que tenemos arriba en la parte superior. Luego nos aparece una especie de velocímetro, ¿cierto? Un relojito ahí, que nos muestra cuánta potencia está entregando el sistema fotovoltaico en relación a su capacidad total. Es como el porcentaje, ¿ya? Y luego, siguiendo hacia la derecha, tenemos 4 recuadros en donde nos va mostrando resúmenes
por ejemplo, el primer recuadro nos muestra cuánta energía se ha generado hoy en el transcurso del día. El segundo recuadro, que es el recuadro verde, nos dice a cuánto dinero equivale esa energía que se ha generado. El tercer recuadro dice cuánta es la generación de energía total que va acumulado desde que se puso en marcha el sistema hasta la fecha. Y el último recuadro, el verdecito, nos dice cuántos son los ingresos totales que hemos tenido desde que se puso en marcha el sistema hasta la fecha. Entonces ahí nos muestra como un resumen bastante general. También para efectos también sería bastante útil para difusión, ¿cierto? En caso de que alguien quiera saber y esto cómo funciona, cuánto genera, etc. Ahí hay un resumen bastante bueno. Luego, si miramos un poquito más abajo, en la parte del medio tenemos un gráfico. Este es un gráfico que nos muestra la potencia a través de las horas del día. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, me parece un día aquí un poco nublado, entonces el sistema, no sé muy bien, pero cerca de las 10 de la mañana recibió la radiación suficiente como para empezar a funcionar, y de repente se despejaba un poco o se volvía a cubrir, ¿cierto? Entonces surgieron estos picos de generación de energía, y así después fue decayendo a medida que fueron pasando las horas hasta que llegó la noche y se apagó. Por lo general, esta curva, en un día bonito, soleado de verano, debería verse como una campana redondita, ¿ya? O sea, parte un poco bajo y después va subiendo rápidamente hasta que llega cerca a mediodía como un pic, y luego empieza a decaer de nuevo hasta llegar cerca de las 6 o 8 de la noche, y ahí se apaga nuevamente. Oye, Jorge, ¿Sí? te consulto. Estamos hablando de un sistema que está aquí, que está trabajando en paralelo con la red del MAC, por decirlo, y que toma decisiones para inyectar energía bajo alguna premisa impuesta. ¿Cómo es eso? Así es, mira, este es un sistema on-grid. Lo que pasa es que esto lo expliqué en la presentación pasada, pero no lo quise poner aquí para no redundar en algunos temas, pero principalmente hay dos sistemas fotovoltaicos, en general, los que son on-grid o conectados a la red, como el caso de UNPADE, y los off-grid, que están totalmente aislados de la red. Ya, los off-grid son estos que uno conoce que tienen baterías, ¿cierto? Y que a veces necesitan un generador aparte para poder cargar las baterías cuando se descargan, etc. Y los on-grid son sistemas que se acoplan a la red eléctrica existente, la red de la ciudad, y lo que hacen específicamente es tomar toda la energía que puedan de los paneles fotovoltaicos y la inyectan a esta red para producir la mayor cantidad de ahorro posible, ahorro económico o ahorro de energía para el usuario. ¿Ya? Entonces, en este sentido, estos sistemas on-grid no ocupan batería, no tienen respaldo. Si es que se llega a cortar la luz, el sistema también se corta. Entonces, la función principal de este sistema es solamente producir ahorros, ahorro de energía y ahorro económico. ¿Tú dices que si se corta la energía también se corta? También se corta este sistema, sí. Es dependiente de la red eléctrica. Ya, pero el usuario está con la energía de la línea, digamos. Claro, o sea, lo que me refiero, si se corta la luz de la línea, de Edenred en este caso, también se corta el sistema solar. Ok. Sí. No, este sistema no nos sirve como sistema de respaldo, solamente como un sistema para generar ahorro. Ajá. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Oye, y ¿Sí? este sistema, por ejemplo, esto que tú nos estás mostrando ahí donde están los indicadores, el tema de los ahorros, etcétera, etcétera, ¿esto es un software específico o venía con los paneles, por decir así, ustedes compraron los paneles y este panel incluía esta forma de medición? Mira, en este caso en especial se compra como aparte, es un accesorio que se compra, pero tiene que ser compatible con el sistema que se compró anteriormente, o sea, es compatible con el inversor en este caso. Pero viene un accesorio aparte. En otros sistemas, a veces viene incluido dentro del mismo inversor y no es necesario comprar un accesorio. Ya, ok, gracias. Ya. Bueno, entonces tenemos los gráficos, ¿cierto? Que les mostraba recién. Esos gráficos también los podemos ver, por ejemplo, el resumen de los días de la semana. Entonces nos va a mostrar unas barras, ¿cierto? Cómo se han comportado los días de la semana. También podemos ver gráficos mensuales, gráficos anuales, etc. Uno puede ir jugando con la escala de tiempo.
Y abajo, en la parte llamada oscura, aquí nos muestran los parámetros más duros. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, el número de serie del inversor, la potencia máxima, los voltajes de la línea, las corrientes de los paneles, del sistema de la edificación, los voltajes de los paneles, los voltajes de la edificación, la frecuencia de la red, etc. Hay un montón de parámetros que podemos ver en esa parte de abajo, pero también, a ver, esto ya se los mostré, ¿cierto? Esta es la parte de los gráficos. Antes de seguir con lo otro, quería mostrar por último que tenemos también en esta misma página, al lado izquierdo, un recuadro donde nos muestra el pronóstico del tiempo, que a veces es importante para contextualizar qué es lo que está pasando con nuestra planta fotovoltaica, sobre todo si estamos muy lejos del lugar, ¿cierto? Y a lo mejor vemos que hay poca producción, ¿cierto? Y queremos saber por qué. Bueno, miramos un poco el pronóstico y podemos ver, está nublado, entonces ya hay alguna relación, ¿cierto? Lo que nos debería llamar la atención, por ejemplo, es si es que tenemos poca generación o estos picos medio erráticos, ¿cierto? Y el pronóstico nos dice que es un día totalmente despejado. Entonces ahí ya nos debería llamar la atención de que algo está pasando. Entonces ahí se puede a lo mejor tomar también alguna medida de acción, llamar por teléfono o ir a ver qué es lo que podría estar pasando. Oye, Jorge, pero este es un sistema de información solamente, ¿cierto? Esto es solamente el sistema de monitoreo. Sí. Ya, monitoreo. Y ese no es un monitoreo a nivel de usuario. Porque el usuario yo no creo que pueda ver esto, ¿no? Sí, se lo puede ver. De hecho, el usuario tiene... Cada persona que ingresa a este sistema tiene como una clave. Sí. Sí. Entonces, con esa clave puede entrar al sistema y revisar todo lo que son estos parámetros. Claro, tiene que saber. Tú podrías tenerla, Ricardo, si estás interesado. ¿Qué cosa? Podrías tener acceso al sistema con una clave que te la entreguen. Yo no, pero yo te digo en general así, el usuario que lo tiene, un padre mismo, si lo mira, puede tomar alguna decisión o darse cuenta de algo, tiene que adiestrarlos. Igual hay que adiestrarse un poco, pero por ejemplo lo que podría sí saber es esta pantalla inicial que les mostré con esta lucecita, saber si es que está funcionando o no está funcionando. Esa lucecita también muestra, por ejemplo, si hay algún error, alguna falla o no. Entonces, eso es como lo principal que podría fijarse con este sistema de monitoreo, además de conocer un poco estos resúmenes que les mostraba arriba con estos cuadritos grandes. Por ejemplo, cuántos son los ingresos que tenía hoy la generación fotovoltaica o cuánto el total que hemos generado en los meses, ¿cierto? Para ver como de forma económica si es que esto está produciendo algún efecto o no. Ricardo, quiero más contextualizar esto. Ya una semana atrás, Jorge hizo una inducción al personal de un PADE que trabaja ahí y que va a estar atendiendo este sistema. Tanto una capacitación tanto teórica como práctica. Estuvieron trabajando con todos los elementos y viendo exactamente qué pasa, por qué sale una señal, por qué no sale una señal, a quién hay que llamar si hay algo, qué sé yo, que escapa a las competencias normales que tiene una persona que está trabajando en una institución. Y ya se hizo una capacitación. Ok. Oye, ¿este sistema de monitoreos es opcional a un usuario? Sí, sí. O sea, esto no es necesario que lo vean. Yo lo estoy mirando como por un tema. No, yo me refiero a su instalación. Si tiene necesariamente que tener un usuario con sus costos asociados, un monitoreo. Mira, por ahora no es obligación, pero tengo entendido que en las futuras reglamentaciones sí se va a solicitar. Ok. Muy útil. En todo caso, Edelmac no se da ni cuenta de la inyección de energía con este sistema, no más que aporta menos en la boleta, ¿cierto? Mira, pueden haber momentos en que la edificación tenga un consumo muy bajo y que la energía solar sea mayor al consumo que tenga el edificio. Entonces, en ese caso, la energía, como va a ser mayor a la cantidad que se está consumiendo, se va a ir hacia afuera del edificio y se va a inyectar a la red. Genera un aporte. Podrían generar un aporte incluso de energía
si es que en el fondo la energía solar como tú explicas es demasiada, pues, y ya utilizaron lo suficiente, el delta en el fondo se redistribuye a la energía, en este caso de Edelman. Claro, eso si es que sobra ¿Y lo puedes energía, cobrar? sí, esa energía cuando el momento que sale hacia afuera de la edificación, el medidor lo cuenta como, hay un parámetro que dice energía inyectada, entonces lo contabiliza como la cantidad de energía que se inyectó y eso después en la boleta debería asignársele un valor económico. Y eso hace un descuento finalmente en la boleta. Pero actualmente del Max sabe, tiene que estar informado de que esto existe o lo controla. Sí, sí, hay todos unos protocolos Sí, de saben. procedimiento y conexión. Sí. De hecho, muchas veces mencionamos en las reuniones, Ricardo, que estábamos en los trámites para conseguir todas las aprobaciones del SEC y de Edelman. Y uno de los temas, todos los organismos aquí están enterados, y además que se requiere un medidor especial, no es el medidor que tenemos nosotros en las casas. Es un medidor muy especial que entrega Edelman para estos casos. Ah, lo entrega Edelman. Sí, pero lo único que pueden entregar es los medidores. Sí. Claro. Sí. Entonces, este es un medidor que afuera, o sea, aparte de lo que es un medidor convencional, la gracia que tiene es que también puede registrar la energía que se va hacia el otro lado, o sea, hacia afuera de la... Y eso lo contabiliza como un dato adicional. Y con eso después la persona que va a tomar la medición o las medidas del medidor, ¿cierto? Ahí anota cuánto es lo que se consumió y también anota cuánto es lo que se inyectó. Y después con eso se hace el balance de energía. Okay. Bien, ahí como les comentaba, entonces, dentro de estos gráficos que podemos ver, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es una vista de cómo estuvo funcionando el sistema día a día. Entonces, cada una de esas barras corresponde a la generación total de un día X del mes. Entonces, ahí podemos ver que algunos días se generó mucho, ¿cierto? Corresponden a las barras más grandes, y algunos días se generó bien poco porque a lo mejor hubo mucho sol, ¿cierto? O a lo mejor hubo un corte de suministro o algo así. ¿Ya? Pero generalmente esto tiene que ver más que nada con que si hay sol o está nublado, principalmente. Y la línea azul, que es continua, ¿cierto? Que va bordeando esos pics de esta barra, corresponde a los ingresos relacionados con esa generación de energía. ¿Ya? Y esos ingresos, para el caso de este software, los valoriza en dólares. Entonces, cuando veamos esta línea de ingresos, tenemos que acordarnos que está en dólares, está convertido en dólares. Otra posible visualización también es cuánto ha generado al mes. Entonces aquí en vez de verlos día a día, aquí estamos viendo mes a mes. Entonces, por ejemplo, para este caso, nos paramos a mediados de mayo, y a mediados de mayo veíamos que en marzo, que sería la primera barra, marzo que iniciamos echamos a andar el sistema, se generó poquito porque tuvo poquitos días funcionando. Luego abril generó una barra más grande, ¿cierto? Porque estuvo todo el mes funcionando de forma correcta. Y después mayo, como estábamos a mediados de mayo, ¿cierto? Llegó hasta la mitad nomás donde estábamos parados en ese momento. Pero si esto después lo pudiésemos ver al transcurso de un año, ¿cierto? Veríamos ahí cómo la generación va variando según la época del año, ¿cierto? En invierno deberíamos tener barritas más chiquititas y en verano barras más grandes. Eso es lo que deberíamos ver en forma general después que pase un año. Entonces también es una forma de verificar de que el sistema está funcionando bien, ¿cierto? Y que no hay nada que nos puede estar fallando. Bueno, aquí la barrita del año, ¿cierto? Para ejemplificar un poquito cómo se podría ver. Y por último, es la parte inferior del sistema de monitoreo que les estaba mostrando delante, aquí con un poco más de detalle. Todo lo que está al lado izquierdo corresponden a los parámetros del inversor, como por ejemplo el modelo, el número de serie. Hay un check code que sirve para registrar el sistema en la página web del proveedor, la capacidad máxima que soporta este equipo, la fecha en que se inició su operación, aparece también ahí, o sea, también contabiliza cuántas son las horas de operación que ya funcionando, cuánto es la potencia actual que está generando, los voltajes de la red a la cual está conectada, la corriente que está
entregando a la red, la frecuencia de la señal de la red, y por el lado de acá, por el lado derecho, tenemos todo lo que es corriente continua, o lo que tiene que ver con los paneles solares. Entonces, en primer lugar nos entrega la temperatura del inversor. O sea, qué temperatura de trabajo tiene el inversor. Por lo general esto no debiese superar más de los 60 grados. Aquí en la región difícil que suba más de 40 grados, a no ser que esté en un lugar muy cerca de alguna estufa, cosas así, pero no debe subir de eso. Los voltajes de corriente continua, acuérdense que los voltajes de corriente continua para este sistema están sobre los 600 volts. En este caso nos está midiendo ahí 478 volts. Porque cuando tenemos el sistema desconectado, los paneles desconectados de la carga, el voltaje de los paneles sube, ¿cierto? Entonces, cuando no tenemos nada conectado, puede llegar arriba de los 600 volts, pero cuando le conectamos una carga, eso baja en torno a los 500 volts más o menos. En este caso, ahí nos está mostrando que hay 478 volts, con una corriente de 0,9 amperes en corriente continua. Y también tienen la opción de conectarles más paneles en otra entrada que tiene este inversor. En este caso, como no hay nada conectado, ahí nos muestra que hay 0 volts y 0 amperes. Nos muestra las horas totales de funcionamiento. Y también podemos ver otros parámetros. Si hacemos clic en una parte donde dice curva, ahí podemos seleccionar qué es lo que queremos ver. Por ejemplo, aquí estamos graficando energía e ingresos, lo mismo que estamos viendo anteriormente. Pero si yo en la parte derecha superior, donde dice poder, hago clic y selecciono otra variable, por ejemplo, en este caso puedo ver el voltaje de los paneles. Entonces aquí veo claramente que cuando empieza a llegar radiación solar, el voltaje sube y se mantiene casi estable hasta que se va el sol y baja el voltaje. Eso es lo que dice pasar generalmente en un sistema fotovoltaico. El voltaje se mantiene estable mientras haya radiación y después que se va el sol se va a cero. En cambio, si para ese mismo caso graficamos la corriente, aquí vamos a ver que la corriente sí varía. Y la corriente es la que realmente nos entrega esta variabilidad con respecto a si es que hay nubes o hay sol, etc. El voltaje se mantiene estable, pero la corriente es la que va variando. Y eso es lo que finalmente la multiplicación del voltaje con esta corriente es la que nos va a entregar la potencia que va a entregar al sistema del puerto conectado. Aquí también estamos, por ejemplo, estamos visualizando la temperatura de operación. Entonces, cuando parte, ¿cierto? Parte con cierta temperatura, en este caso 25 grados, y empezó a aumentar paulatinamente a medida que fueron pasando las horas, hasta que se estabilizó en una temperatura de trabajo de 35 grados, y luego ya se desconectó y está a temperatura abajo. Esas son algunas de las variables que podemos graficar en ese sistema. Y ahora lo que les quería mostrar es también una forma de visualizar, lo mismo que vimos antes, pero aquí ya como, por ejemplo, para sistemas para tener una pantalla dedicada al monitoreo de este sistema, podemos extender apretamos un clic y ponemos pantalla completa y nos muestra este sistema acá, que son como especies de relojes contadores. Entonces, en caso que quisiéramos tener, por ejemplo, una sala de monitoreo, ¿cierto? Donde tenemos mucho más inversores conectados y sistemas inyectando, entonces aquí nos muestra los relojitos de cada uno de los inversores, cuánta potencia, voltaje, corriente, etc. Esto lo podemos ir configurando nosotros para armar como nuestra sala de monitoreo. Hay otra forma de visualizar esto, que es una forma un poco más didáctica, que esta que está acá, que esta yo encuentro súper linda como para hacer difusión, donde nos muestra el mapa de dónde está instalado el sistema fotovoltaico. En la parte central nos muestra algunas fotos, entonces uno puede hacer clic ahí y va mostrando distintas fotos de la instalación. Abajo nos aparece la explicación del proyecto, ¿cierto? En qué consiste, dónde está instalado, etc. Hay datos que nosotros queramos entregarle a la persona que quiera visualizar. Y en los costados tenemos algunas variables. Por ejemplo, en el costado izquierdo superior tenemos aquí el nombre del proyecto, ¿cierto? En este caso sería un par de Punta Arenas, muestra que es una instalación residencial, tiene una capacidad de 5 kilowatts, la dirección y la fecha de instalación. En el grafiquito que está en la parte de medio a la izquierda, nos muestran los gráficos de energía generados hasta el momento. Y en el gráfico inferior, que abajo les puede parecer interesante los de medio ambiente, uno ahí puede visualizar cuánto CO2
se ha logrado evitar inyectar a la atmósfera o emitir a la atmósfera al generar con energía fotovoltaica, y también su equivalencia, por ejemplo, en cuanto a árboles equivale a ese CO2 evitado, y también a cuántas toneladas de carbón también se ha evitado quemar. Entonces ahí tenemos como un cuadrito bastante didáctico también para poder difundir. Y en la parte derecha ya tenemos lo que es el pronóstico climático, del tiempo, perdón, ahí con la temperatura y el tiempo actual, ¿cierto? Y abajo ya más variables que podríamos ir configurando, como por ejemplo los gráficos de los watts por cada hora, ¿cierto? O también podríamos ver el estado de operación de este inversor o de otros inversores que tuviésemos conectados en la misma instalación. Esto es básicamente lo que es el sistema de monitoreo. ¿Te hago una pregunta, Jorge? Sí, sí. Por curiosidad, ¿las placas que generan esos 500 volts trabajan en serie o en paralelo? En esta instalación están conectados en serie. Ah, pero puede ser de las dos formas. Puede ser de varias formas, depende un poco del inversor al cual se están conectando. Ya, y lo último que te iba a preguntar, ¿el inversor tiene que diseñarlo en base al consumo del usuario o bajo algún otro parámetro? Mira, el inversor principalmente tiene que ver con la potencia que yo quiero conectarle. O sea, si tengo paneles fotovoltaicos de 5 kilowatts, o sea, consuman una potencia total de 5 kilowatts, yo voy a buscarme un inversor que soporte esos 5 kilowatts. Y luego me meto a ver las especificaciones técnicas de ese inversor para ver cómo tengo que conectar esos paneles para que, las variables de voltaje y corriente sean compatibles con ese inversor. O sea, claro, porque se supone que idealmente uno debería decir, oye, ¿cuánto consumo en la casa? Y voy a colocar un equipo que, si es posible, y la luz del sol le da, me aporte todo. Claro, o sea, lo que pasa es que hay distintas formas de diseñar, sobre todo estos sistemas on-grid. Como le decía, no son sistemas que uno necesite que te entreguen toda la energía que tú requieras, sino que solamente a lo mejor uno podría instalar un solo panel y ya con eso ya está generando un ahorro, ¿no? Porque esto es complementario, no es como algo de que si no hay sol uno se vaya a quedar sin energía, así que esto es solamente para generar un ahorro. Pero en ese caso uno puede hacer estimaciones y estudios. Por ejemplo, si uno quisiese tener un balance de energía fotovoltaica o energía renovable que sea a favor de uno, entonces tiene que hacer un estudio de cuánta energía que uno está consumiendo en promedio al año, y en base a eso ver qué cantidad de paneles fotovoltaicos van a generar esa cantidad de energía. Y en base a eso uno puede a lo mejor tener inclusive a lo mejor una boleta con valor cero a final de mes o cosas así. Depende de qué es lo que uno esté buscando. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como conclusiones, el sistema de monitoreo remoto permite supervisar la generación de energía desde cualquier parte del mundo que tenga conexión a Internet. Eso es una de las gracias de este sistema. Luego, nos puede permitir revisar parámetros eléctricos tales como el voltaje, la corriente, la potencia, energía, y además otras cosas como, por ejemplo, la temperatura, las horas de operación, porcentaje de carga, entre otros. Realizando supervisiones remotas periódicas, es posible identificar anomalías que permiten anticipar desde una limpieza hasta una posible falla del sistema. Ese es uno de los grandes puntos de este sistema de monitoreo. O sea, por ejemplo, para mí que soy el proveedor del sistema, me facilita mucho el hecho de saber si está funcionando bien o no, para saber cuándo tengo que ir a hacer las mantenciones, a lo mejor si necesita alguna mejora, ¿cierto? Es bastante útil. No requiere que yo esté en presencia al lado del sistema para saber si es que necesita algo o no. Y el sistema de monitoreo implementado en un PADE es una potente herramienta también de difusión y para facilitar la educación de estas tecnologías. Entonces nos permite mostrar de forma concreta el impacto en las edificaciones, así como también los beneficios para el medio ambiente que pudiese generar. Entonces, con esto quería terminar lo que es el sistema de operación y mantención, que era
algo que vimos, ¿cierto? Un poquito de forma ligera en la última presentación, y aquí un poco lo profundicé más para mostrar cuáles son las capacidades del sistema de monitoreo, como parte de todo lo que es el sistema de mantención y operación del sistema fotovoltaico. Así que eso por ahora, no sé si tienen consultas. Súper. Yo ninguna, me quedó la verdad súper claro todo, Jorge, te agradezco la presentación. Me declaraba un poco ignorante en este tema y la verdad es que anoté muchas cosas porque de verdad que hoy día creo que, no sé, algo tiene que salir de aquí. Si bien yo veo el Fondo de Protección Ambiental en la Seremía y me dedico a trabajar exclusivamente con los municipios, las escuelas en el ámbito de la educación ambiental, mi profesión de periodista me hace como estar constantemente pensando en temas para difundir. Y anotaba aquí, yo creo que lo podemos dejar para más adelante. Primero quiero conversar con Yanko también para ver cómo nos vinculamos, pero sería súper interesante sacar un reportaje con este tema desde el ámbito del cambio climático, vincular los dos temas y presentar esta propuesta como un aporte, porque en el fondo aporte en la mitigación al cambio climático, es eso, como Directamente. explicaba Yanko. Entonces ahí se podría hacer algo súper, súper bonito. Así que les agradezco mucho, la verdad es que eh, es muy gratificante ver resultados concretos en la ejecución de los proyectos del Fondo de Protección Ambiental. Además, que el sistema está creado para dar evidencia, para hacer reportes, por lo cual, además, no todo queda en el aire, sino que hay información concreta. Así que de verdad que los felicito por el trabajo. Yo creo que es un tremendo aporte para un PADE este proyecto que presentó Rotary. De verdad que es un gran proyecto. Oye, Jorge, ¿qué demanda tiene la ciudad esto? ¿Cómo se ha visto? Mira, ha ido creciendo con el tiempo, pero básicamente los principales instaladores de este sistema conectado a la red son organismos públicos o organizaciones sin fines de lucro que logran acceder a algún fondo. Ah, Donde se ha visto un crecimiento bastante explosivo ha sido en los sistemas que están desconectados de la red. Por ejemplo, estancia o parcela. ¿con batería? Con batería, sí. Ahí he tenido bastante crecimiento. Claro. Sí. Como para reemplazar un poco lo que es la generación con combustible, Claro. que a veces la misma logística hace casi imposible mantener un sistema con combustible funcionando de forma continua. Entonces, mucha gente está prefiriendo instalar sistemas fotovoltaicos o eólicos que almacenan en baterías y con eso pueden mantener operativos sus sistemas. Muy bien. Excelente. Nelson, espero que te haya sido útil también para Natales. Hay una tremenda oportunidad ahí. Estaba levantando la mano ahí Y ahí está. para intervenir, pero bueno. No, primero quiero felicitar al Rotary Club Austral por esta iniciativa que me parece muy interesante. La verdad es que yo no soy absolutamente ignorante en el tema, así que quería hacer algunas consultas al respecto igual. Como digo, desde mi desconocimiento de esto, pero desde luego que es algo muy, muy importante, sobre todo por ser una energía limpia, o por lo menos así lo entiendo yo, y lo que quería consultar era, por ejemplo, esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo de instalar esta? Bueno, me imagino que debe depender también de la complejidad o del número de paneles que se quieren poner. Eso por un lado, ¿qué costo tiene? Y si esto hay que también tener una empresa, digamos, que lo instale y que le esté haciendo mantenimiento, y si eso me imagino que también tiene un costo para el usuario. Bueno, lo respondo yo. Claro. Sí. Por lo general, a nivel país, estos sistemas tienen un costo que parte como de una base cercana a 900.000 pesos por cada kilowatt instalado, y de ahí pudiese variar un poco para arriba o para abajo según la logística del lugar de instalación. eh, pero lo que se ha visto sí que va bajando el precio
a medida que el sistema es más grande. Hay economías de escala. Estos precios que le digo como referenciales, 900.000 pesos, a veces 1.000.000 de pesos por cada kilowatt instalado. 1.000.000 por son kilo. precios- ¿Mm? Sí, 1.000.000 por kilo, kilo. 1.000.000 por kilo más o menos. Eso hay que sumarle el IVA. Entonces, estos son valores netos, más que nada. Buena referencia. Ya. Sí, está De bastante fino. hecho, en la factura creo que costó algo como de 2,3 millones. Algo así costó todo el Así es. sistema que ustedes El equipo adquirieron. solamente. Ujú. Claro. Pero Oye, esto hay que Jorge, ir haciendo un mantenimiento de esto. Como Sí, decía Jorge, hay que ir haciendo un mantenimiento de esto para ver si cada cierto tiempo. Entonces por eso tiene que haber una empresa que haga esto y eso también es un costo que hay que asumir, ¿no? claro, sí, porque el costo de materiales, como decía Paula, son cerca de 2.300.000, 1,5 millones, pero hay un costo bastante elevado en la instalación, porque no lo puede hacer cualquier empresa, tiene que ser una empresa claro, que conozca de la normativa que hay detrás de los claro. sistemas fotovoltaicos, porque hay toda una reglamentación que nos está exigiendo la Superintendencia de Electricidad, que va detrás de los paneles, que tiene que ver con los cables, con las tuberías, con las protecciones eléctricas, y todo eso, la verdad es que tiene bastante costo en capacitación, formación. Hay harto trámite eléctrico que hay que hacer, certificados que hay que subir a una plataforma en internet, una respuesta, observaciones, va el fiscalizador de la SECA a verlo. Entonces hay harto costo ahí que está como un poco oculto, pero es harto tiempo y gasto en HH en realidad. Y en cuanto a la Nelson, mantención, sí, sí. Oye, bueno, así, el costo total de este proyecto fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, fue de 6 millones de pesos. Ujú. sí, Ya. O sea, a la larga es como, no sé, como instalar una caldera en la casa. O sea, al fondo hay una inversión al principio, pero después se supone que va a haber un ahorro porque Ese hay es que ser de balance. aparte, sí, ¿Cuánto aparte tiempo se paga? de Claro, ser una energía más limpia, ¿no? sí, claro. sí, Ya. sí. Y otra pregunta, como digo, no soy entendido en la materia, pero esa energía que está allí, que proporcionan estos paneles, ¿queda acumulada allí? Es decir, o se va entregando en forma continua de acuerdo al gasto que hay en la casa, en el edificio. Si de repente se corta, por ejemplo, la energía eléctrica, podría seguir funcionando la casa en base a la energía que está entregando estos paneles, ¿no? Ya, mira, te respondo al tiro. La forma de operar de esta cosa es que el equipo, el inversor, que es como el cerebro de todo el sistema, inyecta todo lo que puede desde los paneles fotovoltaicos. No le interesa si se está consumiendo o no energía en ese momento en la casa, sino que inyecta todo lo que puede hacia la Ya. vivienda. Si a la vivienda, por algún motivo, le sobra energía, esa energía se va hacia afuera del empalme eléctrico, hacia la red de distribución eléctrica de EDEMA. Ya. Entonces, si en caso que esté inyectando energía el sistema fotovoltaico, y la casa está consumiendo más energía de lo que está generando el sistema fotovoltaico, entonces va a ocupar esta energía fotovoltaica y lo que le falta se lo va a pedir a la compañía eléctrica. Aquí se hace como una mezcla de las dos corrientes que vienen de las dos fuentes de energía, y en el mismo empalme de la casa se mezclan, se sincronizan, y el usuario finalmente no se va a dar cuenta de qué es lo que está consumiendo, si está consumiendo energía de los paneles o está consumiendo energía de afuera. Mm. ¿Ya? Es en el caso que la energía que se genere sea menor a lo que, está consumiendo la vivienda. Pero si la vivienda llegase a consumir menos de lo que se está generando en los paneles, entonces va a haber una energía que va a sobrar ahí. Y esa energía que sobra se va hacia afuera de la casa y es contabilizada por este medidor bidireccional que se debe instalar en el empalme de la vivienda. Y esa energía que se inyecta, luego la empresa le va a pagar por haber inyectado a la red, como si usted fuese un generador.
Ya, pero ¿qué pasa en caso de un corte de energía eléctrica? En caso de un corte de energía eléctrica, el sistema, el inversor, por medidas de protección, va a desconectar la generación de energía. La misma SEC, la Superintendencia de Electricidad, solicita que estos inversores no operen cuando hay cortes de luz, porque puede ser un riesgo para las personas que después van a hacer un arreglo o una mantención. Entonces le exige a todos los inversores que están conectados a la red que se desconecten de la red para evitar así algún tipo de accidente. Ya, no sé, la casa quedaría oscura de todas maneras. Quedaría oscura de todas maneras. Solamente sirve para ahorrar, pero no sirve para casos de emergencia o para No, no es funcionar como un solamente. generador, digamos. No es como un generador de respaldo. Ya, ya, muchas gracias. Nelson, hay que tener claro que este no es un sistema que almacena energía. Lo que todo, el 80% de los sistemas que conocemos, tú, yo y todo, con fotovoltaico, almacenan energía de alguna forma, fundamentalmente en batería. Así que se cortó la luz, por ejemplo, el mar cortó la luz, bueno, está como está almacenada en baterías, podría suministrar a la casa. Aquí no existen baterías. ¿Ya? Es un sistema on-grid. No hay baterías, lo que se produce, se inyecta, se usa, pero no se puede almacenar. Pero, don Víctor, finalmente, como a modo de resumen, igual hay una ganancia. ¿Por qué? Porque si efectivamente consume mucho el lugar donde se instala este sistema, finalmente utiliza parte la energía que se captó con el panel y una parte de energía que en este caso entrega Edelmac. Por lo tanto, ahí hay un ahorro económico en cuanto a la boleta, ¿ya? Porque siempre hay un ahorro económico. Un mínimo de Edelmac versus lo que ha generado este panel fotovoltaico. Y si por el otro lado se genera en exceso energía, yo utilizo mi energía y además hago una contribución de energía a Edelmac que además después se puede cobrar. Entonces, Jorge, el criterio de dimensionamiento del equipo tiene que ver con la cantidad de potencia que tú quieres inyectar. Sí, o sea, hay varios criterios. No hay como un solo criterio que sea mandante en este caso, pero generalmente el primer criterio tiene que ver con cuánto estoy dispuesto yo a invertir. Porque yo pudiese tener un sistema, por ejemplo, para el caso de un padre, un sistema de 20 kilowatts o 30 kilowatts y pudiese funcionar súper bien. Pero el problema es cuánto estoy dispuesto a invertir frente a los ahorros que voy a recibir. Pensando como un punto de vista privado. Hay una limitancia, un límite que lo impone la misma normativa. El primer límite es que no puede superar la potencia del empalme eléctrico el cual existe. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un PADE, la potencia del empalme es de 26 kilowatts. Entonces yo no pudiese instalar un sistema fotovoltaico más de 26 kilowatts, o si no la compañía eléctrica me va a pedir que cambie todo el sistema eléctrico que hay hacia afuera de un PADE. Eso en primer lugar. Y lo otro es que la normativa también dice que si es que uno tuviese un empalme muy grande, el límite máximo de sistemas a instalar en este caso sería de 300 kilowatts. Ese es como el límite que nos dicen en caso de que queramos conectarnos de forma on-grid. Claro, porque uno podría pensar que también tú podrías hacer un cambio de tarifa. Si no eres BT1, bajarte a BT1, que es más barato, hasta 10 kilos, y el resto aportarlo con tu sistema. Claro. Eso no le va a gustar mucho a Edelmac, pero se puede hacer. Te cambias de tarifa con el aporte que tú haces. Sí, se puede hacer. Como en el fondo decir, yo voy a... Pero ahí, ojo, hay que tener en consideración en qué momentos del día yo voy a ocupar mi energía. Porque como no puedo acumular, entonces tú vas a estar obligado a tener todas mis actividades durante los periodos de sol nomás. Ajá, eso es verdad. Gracias, Jorge. Excelente, una vez más tu presentación. Sí, Jorge, muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Y yo creo que ya finalizamos. Yo no sé si hay más preguntas, pero yo creo que estamos ok. Yo voy a descargar la presentación, don Víctor, ahí le voy a enviar los links cuando la suba a YouTube y todo el tema, y quedamos coordinados. Así que una vez más, muchas gracias por todo el trabajo que están realizando. Informan, por favor, cuándo va a ser las charlas que nos están faltando.
Sí. Por favor. Ok, adiós a todos. Chao, Paula. Gracias, Chao, gracias, Jorge. Jorge. Gracias, Nelson. Paula. Gracias, Nelson. Chao, Víctor. Chao. Adiós. Gracias por la invitación. Chao. Por favor, Adiós. Chao, muy Víctor. bien. Ricardo, Cuídense muchas mucho. gracias. Chao.